Inclusión social de personas en situación de discapacidad para ser presentado en la capacitación a la red de inclusión de la comuna de Coyhaique en su segunda jornada el martes 25 de mayo de 2021. Esta capacitación se denomina Inclusión social de personas en situación de discapacidad, dictado por la doctora Pamela Herrera Díaz. Primero, quiero preguntarles a todos, darles la bienvenida, saludarlos y pedirles que me cuenten quiénes conforman esta red. Luego de haberlos escuchado, vamos a pasar a una conceptualización básica respecto del concepto de inclusión. En Chile ha habido un tránsito en este concepto desde integración para pasar a la inclusión. La Real Academia Española define inclusión como poner algo o alguien dentro de una cosa o de un conjunto o dentro de sus límites. Y para nosotros, un autor que es un referente para todo lo que se refiere a inclusión, Anscombe y Bott, el año 2000, señalan que la inclusión es un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos. Por tanto, se centra en el entorno y no se centra en la persona, a diferencia de la integración que se centra en la persona. La persona es quien tiene que integrarse o aprender a vivir como todas las otras personas. Por tanto, por ejemplo, en el fondo lo que se está pidiendo es que si una persona es sorda, funcione como un oyente, hable como oyente, se relacione como oyente, escriba como un oyente. Sin embargo, eso no es posible porque las características específicas de la persona que tiene una lengua materna distinta a la nuestra, como lo es la lengua de señas, significa que la persona no se va a poder adaptar, tiene otro lenguaje. Por tanto, somos nosotros, el entorno, los que se tiene que adaptar a ello, y por eso el boom actual de los intérpretes en lengua de señas en todos los eventos que se realizan en distintas jornadas, en especial si hay personas con discapacidad auditiva. También es importante conceptualizar lo que significa social, y lo que significa social es lo que tiene relación directa con la sociedad. Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes, así lo define la Real Academia Española, que tiene normas comunes que se han puesto de manera natural, de manera cultural. Cada región del país, por ejemplo, tiene una cultura distinta. Es distinto Antofagasta a acá con ustedes en Coyhaique. Hay una forma de ver la vida y de disfrutar la vida y de conocer todo a través de estas normas comunes que se han puesto naturalmente ustedes. También la RAE señala que la agrupación natural o pactada de personas organizada para cooperar en la consecución de determinados fines. También es importante saber que cada región, cada cultura, cada organización u organismo gubernamental tiene en cada zona un determinado fin y todos los ciudadanos del país en el fondo votan para eso, para que eso se cumpla. Por tanto, inclusión social, entonces, la vamos a definir como la incorporación de las personas independiente de su condición dentro de la sociedad, con sus límites, con sus normas y con su funcionamiento que es propio de esa sociedad, de ese lugar, de esa ciudad. Y se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza porque es un proceso continuo que tiene etapas, es dinámico, la inclusión social es flexible, es actitudinal y es modificable. Como es un elemento que está centrado a nivel cultural, pasa también porque las personas aprendamos a trabajar con todas las personas y aceptemos las diferencias de cada uno y por supuesto también los talentos de cada uno. La inclusión social implica
4 aspectos importantes a considerar. Primero el contexto, luego la funcionalidad de los procesos, luego las capacidades de liderazgo en los distintos ámbitos y también la flexibilidad de los procesos. Si nos detenemos en el contexto, por supuesto que vamos a considerar las características de los servicios, cómo cada servicio puede responder a la inclusión de las distintas capacidades diferentes, de las distintas culturas, todo lo que son los inmigrantes actualmente, el entorno cultural, trabajo y hogar, porque también cada familia es distinta. Entonces una familia de inmigrantes es distinta a una familia que reside en la ciudad o en la región desde hace mucho tiempo. También las características familiares versus el barrio. Cada barrio tiene un contexto también propio y un contexto que los anima a funcionar con un fin particular. La funcionalidad de los procesos se refiere a elementos específicos de organización, planificación y mediación. Nada es al azar, por tanto tenemos que organizarnos para que esto funcione. Tenemos que tener la intención, las ganas, la motivación, las capacitaciones como esto que ustedes están haciendo para poder atender a las personas con inclusión social adecuadamente. La capacidad de liderazgo también, que se vive a nivel familiar, a nivel social, a nivel comunitario, a nivel político. Ustedes son una red ampliada que se caracterizan por un liderazgo a nivel comunitario. Esta capacitación tiene relación con eso. Haber elegido este tema para trabajar no es al azar, es una necesidad. Y eso muestra el liderazgo que tienen para un fin, que es incluir a las personas en todos los servicios que tiene esta red ampliada. La flexibilidad de los procesos. Cada cambio, cada necesidad, cada innovación requiere una apertura a este cambio, que significa ponerme en el lugar de otro y saber que si yo realizo un evento y tengo una persona sorda, tengo que tener un intérprete de lengua de señas para respetar al otro. Alternativas de cambio. ¿Cuáles son las alternativas que yo le puedo dar a las personas en cada uno de sus necesidades? Por eso somos nosotros los que nos adecuamos a la persona. Por eso en los servicios públicos tenemos que tener las rampas y tenemos que tener el acceso para las sillas de ruedas. E increíblemente eso no es solo para las personas con discapacidad, también para las mamás con coche, también para las personas que usan los burritos, las personas de mayor edad. También significa utilizar la creatividad y por supuesto que la participación. Sin participación en realidad no se logra mucho. Otro concepto que debemos manejar para trabajar es la diversidad. Y tenemos que también la Real Academia Española señala que la diversidad se basa en la variedad, la semejanza y la diferencia. ¿Y eso qué significa? Implica abundancia y una gran cantidad de cosas y características que nosotros tenemos que observar. Aquí tenemos en esta imagen algunos tipos de diversidad. Tenemos la diversidad asociada a género, la diversidad asociada a lingüística, las capacidades diferentes como las personas sordas, tenemos un intérprete, las capacidades también diferentes como una persona con parálisis cerebral. También se manifiesta una fotografía respecto de la diversidad cultural, todos los tipos de personas que nosotros podemos encontrar que vienen de culturas distintas. También podemos encontrar la diversidad religiosa, entre muchas otras. También existe todo lo que es la biodiversidad a nivel biológico. Bien, entonces, hemos hablado de inclusión, hemos hablado de lo que es social, hemos hablado de lo que es inclusión social, hemos hablado de diversidad. Y por tanto también tenemos que hablar de lo que es un sistema inclusivo social. Un sistema inclusivo social tiene una variedad de etapas que van creciendo. No partimos de inmediato ya incluyendo socialmente a todo el mundo porque no estábamos preparados para eso. Nos vamos capacitando y nos vamos adecuando a cada una de las diversidades que nosotros necesitamos atender y por eso las políticas públicas nos van guiando hacia cada una de ellas. Entonces partimos desde un sistema que está abierto y dispuesto, que evita la discriminación. No podemos decir que exista sin discriminación como señala este cuadro. Sin embargo, nosotros queremos ir avanzando hacia un sistema inclusivo. Necesitamos proactividad, necesitamos que este sistema sea pertinente, necesitamos que sea empático, que las personas que van conformando
este sistema social que requieren todas las personas vayan encontrando esta inclusión, ¿ya? Entonces, si pensamos en que el sistema inclusivo social tiene que aceptar a todos los tipos de diversidad que consideramos antes, tenemos que ser respetuosos ante cada uno de ellos y tenemos que buscar el equilibrio para poder respetar a todos, ¿ya? Y por eso la importancia de lo empático, de lo flexible, que sea un beneficio para todos, que sea un sistema amable. Y eso significa ponerme en el lugar del otro, dejar mis problemas en la casa. Muchas de las quejas que tenemos a veces todos ante una persona con discapacidad, sin discapacidad, una persona con distintos géneros, en realidad no tiene relación mucho con que yo me disponga a, inadecuadamente a trabajar. Tiene relación con que me disponga amablemente a atender a otra persona, porque si no, no voy a saber qué es lo que requiere realmente el otro. Y así podemos llegar a un sistema inclusivo social que logre una democracia, tolerancia y respeto. Ahora, desde la contextualización tenemos que considerar el proceso y los ciclos de la política pública. Tenemos que Torres y Santander presenta un ciclo que se compone en 4 partes. Tenemos la formación de la agenda agenda pública para pasar a la agenda de gobierno, donde se encuentra una formulación de políticas desde una necesidad, algo que falta en la sociedad para lograr constituir la política pública y luego ejecutar esas acciones, es decir, la implementación de las políticas públicas. Y al final del ciclo tenemos la evaluación. Ahora, entonces, ¿dónde cabe en toda la red ampliada, cada una de las instituciones que está presente en este salón? Tenemos las instituciones, que a las instituciones le llegan las políticas públicas y lo que tienen que hacer es aplicar o implementar todas las políticas públicas que están siendo realizadas para lograr esta inclusión social. Tenemos políticas públicas para género, tenemos políticas públicas de inclusión escolar, tenemos políticas públicas para la salud, para el desplazamiento físico, políticas públicas para constitución de una arquitectura adecuada a que favorezca y elimine barreras de acceso, por ejemplo. Tenemos programas, entre otros. Y entonces, bueno, tenemos lo que significa que todas las personas van participando en esta agenda pública. Generalmente el levantamiento de las dificultades se hacen a través de los servicios, a través de las juntas de vecinos, a través de los servicios públicos, las ONG o la gente que está dedicada a una u otra entidad específica. Dentro de la normativa internacional ahora, la inclusión social se basa y parte desde hace muchos años en la Convención de los Derechos Humanos, donde se destaca en el artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos, que también habla de la igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derechos sin discriminación e igual protección ante la ley. Tenemos las normas uniformes de igualdad de oportunidades para las personas de discapacidad, que es del año 1993. Tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación de 1999. Tenemos la Declaración del Diseño de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad de la OEA del año 2005. Tenemos esta misma convención y agregan el protocolo para ser trabajado, en que en su artículo 1 del año 2008 señala que el propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Así también, 2015, programas de acciones y en 2016 la Agenda 2030, que es la que actualmente sigue funcionando. En esta agenda se pueden destacar, solamente para mostrarles visualmente, que tenemos el objetivo 3, el 4, el 8, el 9, el 11 y el 16, que tienen dentro de su planteamiento la palabra inclusión o el atender a todos y a todas las personas de todas las edades.
Y eso es lo que actualmente desde lo internacional Chile se ha adscrito a prácticamente toda esta normativa internacional. En la normativa chilena tenemos el decreto 100 del año 2005 que fija la constitución política, en la ley 20.146 que establece reglas especiales para la apelación de causas relativas a discapacidad. Tenemos la ley 20.183 del año 2007 que también modifica la ley de votaciones populares para que las personas con discapacidad también puedan participar en las votaciones, por eso existe el voto asistido. Tenemos el decreto 201 del año 2008 que promulga la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos para las personas con discapacidad, donde Chile se adscribe a esta norma internacional que ya mencionamos. El decreto 48 del año 2008 del Ministerio del Trabajo, donde se aprueba un reglamento de subsidio para las personas con discapacidad mental. La ley 20.422 del año 2010 que establece la inclusión social para las personas con discapacidad y las políticas nacional para la inclusión que está constituida del 2013 al 2020 por el Servicio Nacional de la Discapacidad junto con el Ministerio del Desarrollo Social. Entonces, tenemos aquí una contextualización de una gran cantidad de normativas, tanto internacionales como nacionales, que se unen para poder trabajar respecto a la inclusión social. Estas han avanzado en los últimos 10 años y hay que ser en eso firme. Se ha avanzado, existen políticas. Y que lo que ha demostrado que existe una intención y valoración del Estado en cada uno de sus gobiernos de cumplir la función garante del derecho a la igualdad y la no discriminación. Estas políticas públicas consideran que la atención a la diversidad, como ya mencionamos, cultural, ética, género, lingüística, etc. Acá destacamos dos, social y educación. En el caso de educación se han centrado en educación parvularia y educación básica básicamente. Sin embargo, todavía tenemos algunas debilidades en educación media y superior. Sin embargo, existe un sustento legal para acceso, apoyo de profesionales y técnicos y la continuidad de estudio de las personas que tengan alguna necesidad educativa especial y también aquellas que tienen dificultad en el área del lenguaje, como son las personas inmigrantes que tienen otro tipo de lenguaje. Y a nivel social, considerando para las personas con discapacidad, también se ha preocupado del acceso, de tener programas y beneficios, como ustedes bien lo saben, hasta mejor que yo, porque son oficinas específicas, ¿no es cierto? Y tenemos los apoyos profesionales y técnicos que cada una de estas personas pudiera requerir. Tenemos también cómo operacionalizamos para que se logre esta inclusión. Si nosotros consideramos la política nacional para la inclusión social de las personas, tenemos que el objetivo general considera contribuir a la generación de una cultura de respeto y resguardo de los derechos de las personas con discapacidad, sea mental, sensorial o multidéficit. Promover su participación efectiva, que garantice los principios de igualdad, de corresponsabilidad, de respeto a la diversidad, de autonomía, de diálogo social, territorialidad, y que permitan su plena inclusión social, tal cual, literal. Dentro de la operacionalización existen los lineamientos para que esto se cumpla y hay 11 líneas de acción, una asociada a salud, otra a promoción de la autonomía personal y atención a las personas con discapacidad en situación de dependencia, educación, atención temprana, investigación, desarrollo e innovación, accesibilidad, capacitación e inclusión laboral, acceso a la justicia y adecuaciones normativas, promoción de derechos y generación de conciencia sobre discapacidad en la sociedad, participación en la vida política y pública, cultura, recreación y deporte. Por lo visto, ustedes si se fijan, la operacionalización está centrada en una gama enorme de áreas de trabajo donde ustedes aquí son parte. Muchos de ustedes pertenecen a oficinas o a los CEFAM, pertenecen a oficinas de inclusión laboral, etc. Entonces, ¿cuáles son los programas sociales para las personas con discapacidad? En el Ministerio de Educación, por lo menos, existen 14 programas, cada uno definido dentro de su sitio web. Tenemos
como por ejemplo cumplimiento de personas contratadas con discapacidad, programas de financiamiento para ayudas técnicas, recursos de apoyos para estudiantes en educación superior en situación de discapacidad, tránsito a la vida independiente, acceso a la justicia, etc. Hay una cantidad de programas que permiten que se operacionalice la inclusión social, que se beneficie a aquellas personas que requieren el apoyo a través de los servicios a los cuales ustedes pertenecen. ¿Cuáles son los actores principales en la implementación de esta política? En este caso, esta política que estamos señalando muestra tres: el Comité Interministerial de Desarrollo Social en materia de discapacidad, el Consejo Consultivo de la Discapacidad y el Servicio Nacional de la Discapacidad, CENADIS. Por un lado, el Comité Interministerial fue creado con la Ley 20.530 e incluye a la mayoría de los ministerios: Desarrollo Social, Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Educación, Salud, Vivienda, Urbanismo, Trabajo, Previsión Social, etc. La Dirección Nacional del Servicio de Discapacidad incluye 5 representantes de organizaciones de personas con discapacidad de carácter nacional, y aquí se constituye entonces el Consejo Consultivo de la Discapacidad, con personas que son parte o que viven en situación de discapacidad. Y por otro lado, el CENADI es el que debe hacer una evaluación periódica de las acciones y prestaciones sociales ejecutadas por los órganos del Estado relacionados con las personas de discapacidad, centrándose en la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad. También tenemos otros dos actores que participan, que sería por una parte todo el sector público, considerando las políticas intersectoriales que se encuentran a nivel país, que constituyen las políticas en cualquier ámbito. Gestión pública deben considerar como elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad. Es transversal, todas las políticas de discapacidad están asociadas a transversalidad. Integrado este sector público, integrado por todos los ministerios que conforman el Comité Interministerial y los organismos públicos vinculados a este ámbito. También tenemos el sector privado y la sociedad civil. El sector privado se incita a que utilicen el principio de participación y diálogo social, las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y las agrupaciones que constituyen sus familias deben ejercer un rol activo para el desarrollo de estas políticas públicas, en especial para seguir y constituir este ciclo de la política: elaboración, seguimiento, evaluación, para que la política se cumpla y veamos cómo está funcionando. En respecto a la sociedad civil, tenemos el sector empresarial, los medios de comunicación, los líderes de opinión, las universidades, entre otros. Por lo tanto, esto es una secuencia, no está aislado todo lo que se refiere a políticas respecto a la discapacidad. Ahora, ¿cómo podemos planificar? ¿Cuáles son los pasos para lograr la inclusión? Lo primero es detección de las necesidades. Lo segundo es contextualizar la región, el territorio, por eso es importante la territorialidad. Tenemos también que analizar estas necesidades junto con el contexto para poder elaborar unas propuestas que logren trabajar con este plan de inclusión. En el fondo, cada servicio debería tener, si es que así se puede señalar, una persona que coordine todos estos elementos que se requieran. ¿Para qué? Para llegar a la implementación de estas actividades o acciones que se requieren y la evaluación de estas políticas. Yo siempre digo, querer inclusión es poder. Si nosotros pretendemos hacer algo, tenemos que partir por casa y cada uno de nosotros pone su granito de arena para que la inclusión social sea factible de realizar. Ahora, estos planes de inclusión, ¿qué es lo que llevan? ¿Qué deben incluir como mínimo? Temporalidad. ¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? ¿En un año? ¿En un mes? ¿En 2 meses? ¿En un semestre? El espacio físico, ¿dónde se van a realizar las actividades? ¿O el espacio físico está adecuado para cada una de las personas? ¿Cuáles actividades vamos a realizar? ¿Cuáles son los recursos para realizar estas actividades? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Qué indicadores tenemos para poder evaluar cada uno de los puntos del plan de inclusión? Algo muy importante es la retroalimentación. Ninguna actividad se puede hacer si no hay
una retroalimentación. Esta misma capacitación tiene que tener una evaluación al final. Ustedes me van a evaluar a mí y van a evaluar a todos los relatores y al mismo tiempo van a evaluar qué significó esta capacitación para ustedes. El control, debemos ir controlando que cada elemento se vaya cumpliendo y por supuesto que tengamos el seguimiento. Ahora, existe un modelo que es el modelo ecológico de Brenner, que sustenta dos pilares que son importantes. Uno, la capacidad humana de adaptación. Todos los seres humanos nos podemos adaptar a una u otra situación. La pregunta es, ¿nosotros nos podemos adaptar a incluir a las otras personas con disposición, con flexibilidad, con nuestro talento? Porque tenemos los talentos que estamos utilizando en nuestro trabajo. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda y nos sirve para que la inclusión funcione. Y por otro lado, tiene otro pilar que lo sustenta, que es la manera en que las políticas públicas pueden afectar el desarrollo de las personas. Por eso la importancia del seguimiento, de ver cómo esto funciona, si funciona o no funciona. Este modelo ecológico habla de 5 niveles. El microsistema, que es el entorno diario de las personas con discapacidad. El mesosistema, que son, por ejemplo, todo lo que se refiere a interacción dentro de los sistemas, las reuniones escolares, familiares, los centros deportivos, etc. Tenemos un exosistema, que es el enlace entre dos o más ambientes, al menos uno no es parte de la persona, pero lo afecta indirectamente, el servicio de salud. Igual lo va a utilizar en algún minuto. Macrosistema, patrones culturales. ¿Cuáles son aquellos patrones culturales que todavía nos mantienen en acciones discriminatorias ante cualquier otra persona que sea distinto a mí o que no piense como yo? Creencias dominantes, ideologías, sistemas económicos y políticos. Y el cronosistema, que agrega la dimensión de tiempo. Esto es importante, cada uno de estos niveles. En cada uno de estos niveles todos nos movemos, cada uno de ustedes, yo, nos movemos en estos niveles y debemos ser conscientes de cómo nos afectan esos niveles. Y lo sabemos, nosotros tenemos molestias cuando vamos a algún servicio o por ejemplo al banco y tenemos que esperar y por qué no han ideado. Y el banco se ha ido adaptando y ha ido modificando. Ahora hay bancos que tienen asiento y uno ya no espera parado, espera sentado y espera con numerito. Y por último, de a poco vamos entrando a estos niveles. Bien, aquí existe una gráfica del modelo donde se centra, el individuo está en el centro y de a poco van apareciendo cada uno de estos niveles. El primer entorno es el núcleo escuela, familia, el mesosistema, familia, escuela, amigos, el exosistema, familia externa, trabajo, barrio, comunidad, televisión, internet, otros. El macrosistema, cultura, valores tradicionales, la legislación, las normas sociales, todo aquello que ustedes están considerando. ¿Y cuáles son las estrategias que nosotros podemos utilizar para hacer el trabajo inclusivo? Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que tener un diálogo permanente, tenemos que consultar siempre a la persona con discapacidad qué es lo que necesita, cómo podemos ayudarla. En realidad, si no lo preguntamos, a lo mejor nosotros pensamos que necesita A y en realidad la persona necesita otra cosa que sería B. Por eso debemos preguntar, ¿qué necesita? ¿En qué lo podemos ayudar? ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Cómo podemos ayudar a solucionar sus dificultades? Existe también una estrategia que son las propuestas anticipatorias, que favorezcan el acceso a la información. Ustedes se pueden anticipar, podemos tener mensajes. Aquí en cada servicio nosotros vemos mensajes a nivel escrito para las personas que a lo mejor no oyen. Tenemos braille para las personas que son ciegas, tenemos ascensores donde ya tenemos los ascensores con braille. La tutoría de pares es otra estrategia muy buena y muy adecuada, donde la persona que le gusta el tema de la discapacidad y quiere ayudar, es capaz de tener un tutor par o es capaz de ayudar a otra persona como un tutor par lo haría. En la escuela se tiene tutor y los compañeros de curso pueden ser un tutor de una persona con discapacidad visual, por ejemplo, y lo pueden ayudar y le pueden decir dónde están las cosas para que el niño vaya aprendiendo en qué lugar está cada cosa. También existen las estrategias colaborativas, que son las más importantes. Si colaboramos todos, lo que se me ocurre a mí no se le ocurre al otro, pero al otro se le puede ocurrir algo que es sumamente importante para favorecer esta inclusión social. Estas son algunas de las estrategias que pueden tener para lograr un trabajo inclusivo. Ahora, existe un estudio en un seminario que se hizo el año 2005, donde se descubrieron cuáles son las barreras de participación en la inclusión.
2005 ustedes pueden pensar que son muy antiguas, sin embargo las ven aquí, las están visualizando y yo creo que muchas de estas todavía están o pueden constituir barreras dentro de nuestra sociedad. Tenemos, por ejemplo, actitud social negativa. Tenemos la ausencia de política y legislaciones apropiadas, porque estas políticas son generales, no son específicas, y a veces las personas necesitan elementos específicos. Tenemos un enfoque sectorial al trabajo en discapacidad. Tenemos una respuesta institucional a la provisión de asistencia, falta de enfoques alternativos a esa misma asistencia y falta de personal calificado. Ustedes hoy con esta capacitación yo creo que sí se les abre un poquito más todo lo que significa la inclusión social y pueden entender un poco más a qué nos estamos refiriendo. Y los dejo entonces con la gran pregunta para trabajar dentro de sus instituciones. Y ahora, ¿cuáles son las barreras de participación e inclusión? Bien, les agradezco su atención, les agradezco haber participado y muchas gracias. Espero vernos en algún minuto.